Tenemos una serie de preguntas para ir a para conocerlos. Luego vamos a tener la exposición de la palabra de Dios y el tema de esta noche va a ser la importancia de las Escrituras en la vida personal del creyente. Pero vamos a comenzar con quien no es asiático, sino latinoamericano, y es Giancarlo. Bueno, bienvenidos. Voy a hacer un poco cara dura. Welcome to the church. Thank you very much. Bueno, vamos a comenzar con Giancarlo. Giancarlo, cuéntanos de dónde vienes, cómo has conocido al Señor y qué estás haciendo en Argentina. Buenas noches, hermanos. Gracias por la invitación al hermano Juanma y al hermano Damián por tenernos aquí presentes. Es un gozo, una alegría verles a ustedes cómo están juntos alabando al Señor. Y es bonito ver el espíritu cristiano que no importa las barreras del lenguaje, no importa de dónde vengamos, todos somos uno en Cristo y es muy maravilloso ver ese amor y la presencia del Espíritu aquí. Mi nombre es Giancarlo Morán, tengo 23 años y estoy aquí como intérprete de los pastores Phineas y Sofonías de Malasia y Singapur respectivamente. Ellos, como ya mencionó el hermano Juan Manuel, son parte de un ministerio que se centra en llevar el mensaje de la fe, de las doctrinas de la gracia, de la fe reformada, de manera que los cristianos volvamos a las Escrituras, porque las Escrituras son nuestra única regla de fe y autoridad, y vemos que en nuestros tiempos son muy necesitadas. Y pues la razón por la cual estoy en Argentina ahora es porque empezamos nuestra misión en Chile, recorrimos San Fernando, Rengo, diferentes ciudades, en Santiago también. Visitamos incluso a un hermano que no tiene una iglesia donde congregarse en Valparaíso, Chile, y en Viña del Mar. Y ahora pasamos por Junín, Argentina, y estamos como una semana aquí en Merlo con los hermanos que ya les presentaste, Marcelo y su esposa Verónica, que nos han recibido muy bien en el amor cristiano. Y ahora, por la gracia de Dios, estamos aquí delante de ustedes, mis hermanos, y es un gozo ver sus sonrisas del amor que sienten por Cristo. Amén. Giancarlo, yo no sé si lo dijiste recién, pero tienes 22 años. Sí, dije 23 porque ya estamos en julio y el 29 ya, cumplo 23. Ya está por cumplir 23 años. Bien, ya lo ha dicho, es muy joven, pero está sirviendo al Señor y recorriendo el mundo. Se te ha abierto una puerta muy grande. Amén. ¿Sí? Bueno, ahora sí nos presentamos a los pastores y que cada uno diga su nombre completo, así como se pronuncia. Así yo no hago papelones aquí adelante. ¿Y de dónde vienen y qué están haciendo aquí en Argentina? So, may you present yourselves, please? Starting from, you want to start? Just an introduction? An introduction, your name and where do you come from? Yes. Dear brothers and sisters, thanks for your warm invitation to the house of God. Queridos hermanos y hermanas, gracias por la invitación a la casa de Dios. We are really thrilled to see your love, your zeal for the Lord. Estamos muy emocionados por ver el amor que tienen por el Señor. My name is Zephaniah So. Mi nombre es Sofonías So, In Spanish, it's Sophonias, the minor prophet. como el profeta menor Sofonías en español. I hail from Singapore. Yo vengo de Singapur, I'm a missionary pastor soy un pastor misionero under the auspices of the Westminster tradition. y trabajo para el ministerio La Tradición de Westminster. Greetings, Pastor Damien and Pastor Juan Manuel, brothers and sisters in Christ. Saludos, Pastor Damián, Pastor Juan Manuel y queridos hermanos y hermanas en Cristo. We're very happy to see you today. Estamos muy felices de verles en este día. In fact, on was it Saturday or Friday when we met both Pastor Damien and Juan Manuel? Y estoy también contento por haber conocido el jueves al Pastor Juan Manuel y Damián. We had such a blessed time of fellowship with your two leaders, Tuvimos un tiempo maravilloso con sus pastores ese día. and I felt my Sí. heart. Ok. Nosotros no somos pastores, nosotros estamos sirviendo acá en la iglesia, somos líderes en la iglesia, somos diáconos en la iglesia. Los pastores, después los vamos a presentar, van a estar orando por ellos. Ok. Carry on, yes. I mean, I was very happy to meet up with both of your leaders the other day. Estábamos muy contentos por conocer a sus líderes el otro día. I forgot to introduce myself. Disculpa, okay? Se olvidó de decir su nombre, perdón. I'm Pastor Phineas David Yo, and I was born in Malaysia, and I'm 53 years old now. I'm a missionary pastor with the Westminster tradition. Mi nombre es Pastor Phineas David Yo y soy un pastor misionero de Malasia.
At the age of 16 or 17, my pastor, who is now the chairman of this Westminster tradition, Mr. Elijah Thomas Chako, when I was about 16 or 17 years old, he went all the way up to Malaysia to this tiny island called Penang and started to preach the gospel. Cuando yo tenía 16 o 17 años, el pastor que hasta ahora sigue siendo mi pastor, Thomas Chako, fue desde Singapur a Malasia para predicar el Evangelio. When he preached the word of God, I felt my heart was burned with fire. Cuando él predicó la palabra de Dios, sentí que mi corazón estaba encendido. And I was very surprised. I said, how can this man whom I never knew, who never know me personally, how is it possible that he knew everything that was in my mind and everything that was in my heart? I said, come on, this cannot be anything but the voice of the Holy Spirit speaking through the scriptures. Y cuando escuché el Evangelio por medio de mi pastor, sentí que ciertas preguntas que tenía en mi mente y en mi corazón fueron respondidas y no encontraba razón de cómo esto puede ser posible. Sin embargo, confié en que era el Espíritu de Dios a través de la predicación de la palabra. So later on, when he invited me to come down to Singapore so that he can teach me more of the Bible, I thank God that by faith I left everything behind, left my family, left my country, and went down to Singapore to study the Word of God. Not in a seminary, but in a personal coaching of the Biblia. Y cuando mi pastor me invitó a dejar Malasia y venir a Singapur para estudiar la palabra de Dios con él y servir en el ministerio, tomé la decisión de dejar todo atrás y dedicarme a servir al Señor como misionero. Y no estudié en un seminario formal, dice, pero estudié con mi pastor en una comunión más íntima, de una manera más interpersonal. So just one more thing. If you ask me what is the greatest blessing I've gotten being under this Westminster tradition, I would say this: not only I learned the true meaning of the Word of God, but I thank God that through my pastor, when he preached the Word of God, the Holy Spirit brought the love of the Word of God in my heart. This is my greatest happiness in life. And tonight, I want to share with you this blessedness that will make you really happy. Y si me preguntan cuál es la alegría más grande de mi vida, ciertamente voy a decir que es el amor que sentí por la palabra de Dios mediante el Espíritu Santo cuando escuché por primera vez la palabra de Dios por medio de mi pastor. Y este es mi deleite más grande que tengo en el ministerio. Y esta noche voy a compartir eso con ustedes. El día viernes nos encontramos. El día viernes nos encontramos con ellos, los conocimos, estuvimos por primera vez juntos y ha sido un tiempo de comunión preciosa en el Señor. Y aunque había una barrera idiomática entre nosotros, desde que los vimos los amamos en el Señor. Y cuando los conocimos un poco más los amamos porque amaban al Señor Jesucristo y su palabra. Hay una pasión por las Escrituras, por la Biblia en ellos. Y eso nos ha unido, nos ha pegado, nos ha entrelazado y estamos contentos de que todos nosotros podamos conocerlos y que podamos ser edificados también por la predicación de la palabra. ¿Cómo conocieron al Señor? So the question is, how did you know the Lord Jesus? It's a long story, Es una historia larga but I love to tell the story. y si me lo permiten les contaré. Saving grace of God. Amen. Se trata sobre la gracia salvadora del Señor. Singapore is not a Christian nation. Singapur no es una nación cristiana. Majority of them are pagans. La mayoría de ellos son paganos The race is Chinese. y la raza principal We es call it China. Chino, right? I'm a Chino. Soy un but I chino, don't dice. come from China. I'm in Singapore, right? Because my forefather migrated from China to Singapore. En cuanto a mi Singapore nacionalidad, is not in China. yo desciendo de una familia china porque mi abuelo vino de allá, pero yo nací en Singapur Okay, I'm raised in a hidden religion. y nací en una religión pagana. I did not know the Lord when I was young. No conocía al Señor cuando era niño. And something happens that my mother passed away when I was a little boy, about 10 years old. Y algo muy importante ocurrió en mi vida. Cuando yo era muy pequeño, mi mamá murió. Well, missing my mother, I think that is the kindness of God to me, to think about the question and issues about life, about death.
Y la muerte de mi madre me hizo pensar en las cuestiones de la vida y la muerte. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros morimos? And although I was privileged to be in a mission school, a Protestant mission school, Y a pesar de que yo tuve el privilegio de estudiar en una escuela misionera, I did not know the gospel, I did not know the Lord. no conocía el Evangelio ni tampoco al Señor. But it was about a year later when I was 11 years old. Sin embargo, cuando tenía 11 años, Suddenly the school organized some Christian programs la escuela organizó programas cristianos and showed me the life of Jesus Christ. y nos mostró la vida del Señor Jesucristo. Suddenly I felt the heart was softened. Y luego sentí de una manera extraordinaria que mi corazón Before estaba it was derritiéndose. very, very hardened. And suddenly there's this interest to find out who this person Jesus Christ. A pesar de que mi corazón antes de eso estaba endurecido, empezó a derretirse y a sentir la necesidad de conocer quién era este Señor Jesucristo. I have an elder sister and a younger brother. Tengo una hermana mayor y un hermano menor. They profess faith before me. Ellos profesaron la fe antes que yo. And I remember that time when there's this keen interest, I went and asked my sister, who is Jesus Christ? Así que como empecé a interesarme en conocer a Dios, me acerqué a mi hermana y le pregunté, ¿quién es Jesucristo? And she preached to me. Y ella me predicó el Evangelio And she led me to pray the sinner's prayer. y me enseñó a hacer la oración del pecador. And she helped me to be enrolled to a church, a fundamental church. Y me llevó Bible-believing fundamental church. a una iglesia fundamental. And I start reading the Bible. Y comencé a leer la Biblia. And typically I went to the Sunday school to learn about Bible stories. Y normalmente iba el domingo a la escuela dominical para aprender las historias de la Biblia. But I don't think that I'm really changed inwardly. Pero no sentía que mi corazón estaba cambiando como It esperaba. was not until a year later No fue hasta un año más tarde that my sister told me that you must listen to this preacher sent of God. que mi hermana me dijo, debes de escuchar a este predicador. And I thank God Y le agradecí a Dios that I went under his ministry. que gracias a su ministerio, His name is Mr. Elijah Thomas Chaco. se llama Elías Thomas Chaco, He's a special man of God. He loves the word of God and he preached the word of God to me. un hombre maravilloso que predicó la palabra a mi corazón. And from his skillful use of the scriptures, I'm sure of my sin. Y debido a que me mostró por las escrituras, comprendí mi pecado. Although morally I'm quite good, A pesar de que moralmente no tenía ningún problema, but it's from the word of God that I'm shown, and by the law of God, I'm sure I'm fully declared. pero es por la palabra y la ley de Dios que yo pude conocer y reconocerme como pecador. I need Christ to justify me. Y reconocí que necesitaba a Jesucristo para que me And I justifique. thank God for the conviction of the Holy Spirit in Y my le agradecí al Espíritu Santo por la convicción de pecado que me I otorgó. remember those times as he preached the word of God, the Spirit of God moved mightily in my heart. Y cada vez que escuchaba la predicación del Evangelio, sentí que mi corazón se movía por el There Espíritu was de Dios. tears, there was crying. Habían lágrimas, How lloraba. much a sinner I am, Noté lo vil pecador que soy. in need of the pardon of God. Y me di cuenta que necesité el perdón de Cristo. And thank God for the preaching that helps me to seek Christ diligently. Y le agradecí al Señor por esa prédica que me ayudó a buscar al Señor diligentemente. And I felt the Spirit of God has come upon me. Y sentí que el Espíritu Santo había venido a mi And it's vida. no more the same. And because of the preaching of this preacher, I consecrated my life to God. Y debido a que mi corazón fue movido de esa manera por este pastor, consagré mi vida al Señor. I see the vanity of the world. Pude ver la vanidad del Like mundo. Solomon said, vanity of vanity, all is vanity. Como dice Salomón, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Only when we are connected and attached to Christ, this is everlasting life. Solo cuando estamos conectados y en una relación íntima con Cristo, podemos experimentar la vida eterna. And the preacher has given me this desire like Paul, and Y- this is my life aspiration. Y mi pastor me mostró el llamado de Pablo y fue mi aspiración en la vida. I want to count all things but loss. Quise tener todo por pérdida, In Philippians 3, como lo dice Filipenses 3, verse 7 and 8. versículos 7 y 8. Count all things that is supposed to be gain to me as loss, as dung, that I may win Jesus Christ. Que doy todo por pérdida de manera que pueda ganar al Señor Jesucristo. And since then, I've not looked back. Y desde entonces no miré atrás. And by the grace of God, I'm in the ministry serving the Lord. Por la gracia de Dios sigo en el ministerio sirviendo al Señor. And my joy is to induce brothers and sisters to love the Lord dearly. Y mi gozo y mi anhelo es hacer que los hermanos y hermanas se acerquen más al Señor y puedan gozar de Él.
and we have traveled to many, many countries. Hemos viajado alrededor del mundo por muchos And países. thank God for leading us to Argentina. Y le agradecemos a Dios que nos haya traído en esta ocasión a We Argentina. believe that God's people are here. Y tenemos la certeza de que el pueblo de We are Dios está searching aquí. for God's people. Y buscamos al pueblo de We are Dios. persuaded that God's people are here. Y estoy Amen. persuadido que el pueblo de Dios está aquí That's why we are presente. here to encourage you. Y venimos a animarlos To love the Lord, to love the word of God. para que amen al Señor y a su palabra. There's nothing like that. Porque And nada this se is lo the best compara. way to live our life. Esa es la mejor Amen. manera de vivir la vida. To live it for the Lord Jesus Christ. Vivirla para el Señor Jesucristo. Thank you. Gracias. Your turn. I came from a purely pagan family. Vengo de una familia puramente pagana. Never heard about Jesus Christ. Nunca escuché Since sobre young. Jesucristo desde que era niño. I went to the shopping center to steal. De hecho, a veces robé en el centro comercial. I did many bad things. Hice cosas malas cuando era pequeño. One day my elder sister came back and said, if you commit sin when you die, you go to hell. Pero un día mi hermana se me acercó y me dijo que si cometes pecado irás al infierno. I was scared. Y me dio miedo. And one day when I saw my grandmother die, Y cuando vi que mi abuelita murió, I asked, where did she go? me pregunté, ¿a dónde fue ella? They told me to shut up. The Chinese people don't like to talk about death. So they say, shut up, don't ask too many questions, just follow tradition. A las personas chinas no les gusta hacer este tipo de preguntas, así que cuando yo me cuestioné, me dijeron, no digas nada, no hagas este tipo de preguntas. Also, before my grandmother died, I was exposed to certain, I saw certain dark spiritual forces that made me wonder that life, beyond the physical, secular, and temporal life, there is also the spiritual dimension of things. Antes de que mi abuela muriera, pude también presenciar ciertos fenómenos espirituales que me hicieron cuestionar si es que había la vida espiritual después de la muerte. So from young, I have been asking, who is God? What happened when a person dies? But nobody actually gave me a satisfactory answer. Así que desde muy joven empecé a preguntarme qué sucede después de la muerte, quién es Dios, quién es Jesús. And when I saw one by one of my friends going into drugs, falling into broken relationship, and then going after the pleasures of this life, I told myself that I don't want to go into the same path where there'll be misery and pain. Y cuando vi amigos míos que estaban cayendo en las drogas y en vidas desordenadas, me dije a mí mismo, yo no quiero ser como ellos. Until one day when I was walking to school, I saw there was a pastor preaching. Hasta que un To a día group cuando of estaba students. yendo a la escuela, vi que estaba un predicador hablando sobre el Evangelio. And when he was preaching from the Bible, I got interested, so I made some inquiries. Y como supe que estaba predicando la palabra de Dios, tuve mucho interés y me acerqué hacia él. And I was very interested because everything that he said from the Bible actually touched my heart. I said, hey, exactly, that is what is in my heart and in my mind. I never tell anybody anything, but I'm surprised that the Bible pinpointedly showed me my sins and my wickedness, which I'm too ashamed and embarrassed to tell anybody. Y me sorprendí porque todas estas cosas que estaba predicando desde la Escritura llegaron a mi corazón y eran exactamente las preguntas que yo tenía en mi vida. Y fue la primera vez que pude experimentar este tipo de realidad y me pregunté, ¿cómo es esto posible? So I went to the church looking for friends and trying to be active, participating in the activities, but deep in my heart, I knew that I was not yet born again. Y comencé a ir a la iglesia y a participar en las actividades eclesiásticas, estando con mis amigos, pero había algo en mi corazón que no me dejaba estar tranquilo. Aún no me sentía con esa seguridad, con ese gozo cristiano. And that time I was in a church that we had no pastor. Y el tiempo en el que yo estaba en la iglesia no teníamos pastor. And there was this elderly sister, a very elderly church sister. She was crying and met this Pastor Elijah at that time, who came to visit and begged Pastor Elijah to come and preach to us because we had no pastor. Pero en la iglesia encontré a una mujer de edad adulta que estaba llorando y me dijo que debería haber conocido a este pastor Elías porque su predicación movió su corazón. So Pastor Elijah came, and when he started preaching, that was when I felt my heart was set ablaze. Así que esta mujer invitó al pastor Elías a predicar en la iglesia y cuando escuché su predicación sentí como mi corazón estaba derritiéndose. So when he invited me to come down to Singapore,
and to leave everything behind, it was a very, very big decision for me. Y él me invitó a dejar Malasia y venir a Singapur para servir en el ministerio, pero fue una decisión muy difícil para mí. Because I came from a very close-up family where we were not allowed even to go outside the house. Porque vengo de una familia muy unida, tan unida de hecho que ni siquiera me permitían salir de la casa. How to go to another country for many years and don't come back? ¿Y cómo voy a Must ir be crazy. entonces a otro país por muchos años y no volver más? My elder sister told me, if you go to Singapore, I'll chop my head for you. Really? Yes. Dice, mi hermana mayor me dijo, si tú te vas a Singapur, yo voy a cortar mi cabeza solo por tu culpa. So I begged God to open the door. And you know what happened? My father finally said yes. Pero oré al Señor para que abriera las puertas y de repente mi padre dijo, está bien. But I never asked for my elder sister head. I said, thank God he heard my prayer. Y agradecí a Dios que mi papá me lo permitió, pero nunca le pedí permiso a mi hermana mayor. And that was when I met Pastor Elijah, and that was when I met Pastor Zephaniah. Y entonces conocí al pastor Elías y también al pastor Sofonías aquí presente. When I first saw him, I don't know why I hated him. Y la primera vez que lo vi, por alguna razón lo odié. He did me no wrong. Él no me hizo nada malo. In fact, he welcomed me into Singapore and helped me to settle in. De hecho, me ayudó a establecerme en Singapur. But I don't know why my thoughts, I don't know why the evil thoughts kept running. I got so many negative thoughts against him for nothing, and I cannot control myself. Pero no entendía por qué pensamientos malvados y negativos rodeaban mi mente cuando lo veía. So there was one night when Pastor Elijah was preaching very hard. I felt my heart was broken. Hasta que un día, por boca de mi pastor Elías, escuché una predicación que por primera vez sentía mi corazón quebrantado. And we were in an old folks' home that was away from the city, away from all the, away from people. The only thing I could look up was the sky, and I begged God. I said, God, you brought me down to Singapore. Please do something about me. I don't know why am I so negative. I don't know why my heart is not right. I don't know why am I so wicked. Please, if I continue like that, I will die. I want to change. I want to have a mother. I want a transformation. I want to love my brother. I don't want to hate him. Y a pesar de que estaba en una casa muy lejos de la ciudad, miré al cielo y clamé a Dios, Señor, ayúdame, ayúdame a quitar estos pensamientos negativos con mi hermano. Si tú me trajiste a Singapur debe ser por una razón. Necesito que me transformes, necesito que reformes mi vida y que me ayudes a amar a mi hermano. Thank God that night the Holy Ghost came down from heaven. Gracias a Dios que esa noche sentí que el Espíritu Santo vino a mi vida. How do I know? ¿Cómo lo sé? Not because I cried like a baby. No porque lloré como un bebé, Because after the prayer meeting, I fell in love with him. sino porque después de que oré, sentí que lo amaba. No more negative thoughts ever. Y todos esos pensamientos malos desaparecieron. So I said, boy, God is real. Jesus Christ is real. His word has power to change life. Así que me dije a mí mismo, Jesucristo es real y su poder es maravilloso, puede transformar mi vida. And after that, I didn't feel there was a wall between him and me or any of the more spiritual brethren. Y a No more. partir de ese momento dejé de sentir que había un muro entre mí y los hermanos. And after that, the word of God became sweeter than honey, and it became life to my soul. Y después de eso, la palabra de Dios se hizo más dulce que la miel para mi vida y se hizo lo más precioso en mi I corazón. slept very little because I had to work hard, like a hard laborer in Singapore. I had to sleep very little, but happy that there's preaching, there's Bible study, there's the reading of the Bible, and to me that was heaven on earth. Ya That pe- was the best time in my life. Y a pesar de que dormía muy poco y trabajaba exhaustivamente, estaba consolado por la palabra de Dios, por los estudios bíblicos, por la oración y me sentía muy feliz. Nunca me sentí tan feliz en mi vida. Of course, I continued to stay in Singapore, and the Lord prospered me. Por supuesto que continué estando en Singapur y el Señor me ayudó a prosperar. When I gave up everything, God gave me a wife, God gave me a house, God gave me houses, God gave me children, and God gave me a very well-paid employment as a school teacher in Singapore. Cuando dejé todo por Cristo, el Señor me recompensó con una esposa, con 2 hijas, con una casa, incluso me permitió ser profesor en una escuela. So one day when I went to India, I started preaching to the poor man on the to the rickshaw driver, the one who rode the public transport.
the cheapest public transport. I started preaching to the Indian rickshaw driver. Y un día estuve en la India predicando a una persona que estaba en el transporte público I asked him, sir, do you know, can you speak English? y le pregunté, Señor, ¿puedes hablar inglés? The driver looked at me. If I can preach English, I won't be driving you in my motorbike. Sorry, say it again. If I can speak English, I won't be driving you in my scooter. Y el conductor me miró y me dijo, si yo pudiera hablar inglés, no estaría conduciendo esta moto y llevándote a ti. So his words came like arrow into my heart. Wow. Así que sentí que sus palabras fueron como una flecha en mi corazón. I asked myself, what the hell am I doing with my life? Y me pregunté a mí mismo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? People in India are dying and going to hell, and there am I making money in Singapore. Me pregunté a mí mismo, las personas están muriendo en la India y están yendo al infierno y yo estoy ganando dinero en Singapur. What for do I train up children to become lawyers, doctors, and professionals when hundreds and thousands of people are dying every day without Christ? ¿De qué me sirve persuadir a mis hijos a que se conviertan en médicos, en ingenieros, en abogados, si es que hay miles de personas muriendo sin Cristo? So after deep thoughts and much prayer, in the end, I decided to leave behind everything and become a full-time missionary. Así que después de mucho tiempo de oración y de pensamiento profundo, decidí dejarlo todo y convertirme en un misionero a tiempo completo. And I want to tell you this, brothers and sisters. Y quiero decirles esto, queridos hermanos y hermanas. There are many things money can buy, Hay muchas cosas que el dinero puede comprar, but when it comes to faith in Christ, when it comes to reception of the Word of God, when you see the joy of people receiving the Word of God, poof, I tell you that joy, no money in this world can pay you. pero cuando Can vemos satisfy you. Cuando vemos el Evangelio de Cristo, su palabra y el amor del Señor, no hay nada que se le pueda comparar jamás. Amen. I want to tell all your young people, the best way to live your life is to give your youth for Christ, and you will never regret. Y quiero darles un consejo a los jóvenes de la iglesia, a los hermanos jóvenes. La mejor manera de vivir tu vida es aprovechando tu juventud para Cristo y dársela por completo. Amen. You and I, we have only one life. Porque tú y yo solo tenemos una vida. What are we going to do with our life? ¿Qué vamos a hacer con nuestra vida entonces? You can make many choices, Puedes tomar diferentes decisiones, but let me tell you this, pero déjame decirte esto. the best way to live life is to learn the doctrines of Reformada Puritano Calvinismo, the doctrines, and let these doctrines live in your life, and let these doctrines come out from your mouth and be a blessing to your, not only you get blessing for yourself, but you make yourself a blessing to the world. Pero la mejor manera de vivir la vida es entendiendo y estudiando las doctrinas de la fe que vemos en la Escritura. Your pockets may be empty, your stomach may be hungry, you may not have insurance policy, you may not have seguridad, but having Jesus in your heart is all that matters and is the most satisfying. Tal vez, amén. Amen. Tal vez no tengas una mansión de lujo, un auto del año, tal vez a veces no tengas dinero en tus bolsillos, pero si tienes a Jesucristo en tu vida, en realidad tienes la vida. Amen. Really? Why you waste your life away? What for you cry at the end of your life? Now is the time to give it to Christ. Ahora es el momento para que tú entregues tu vida al Señor. That's all. Thank you. Amén. Qué hermoso es tenerlos. Realmente es una bendición para nosotros. Ellos son muy apasionados, no solamente aquí hablando con nosotros en la congregación. En la estación de servicio hablaban tan apasionados como ahora y nos conmovía el corazón. Pero no se puede ser tan apasionado en Singapur, ¿verdad? He's saying, even though you are very passionate about the Word of God and the Lord, it is not like so in Singapore, right? Yeah, it's so. Yeah. Cuéntanos un poco eso. Can you tell us about how the situation of the gospel is in Singapore or Christianity in general? Okay, Singapore is situated in Southeast Asia, Singapur está situada al sur de Asia and it's a very, very blessed country. y es un país muy bendecido. And surprisingly, Singapore was founded by the
Christian missionary, Protestant missionary. Sorprendentemente, Singapur fue fundado por un misionero cristiano. And that happens in 1819. Y eso pasó en 1890. Right? There was one English missionaries came right, under the auspices of the East Indian Company. Vinieron unos misioneros británicos, under what? East Sorry? India Company. Yes. Oh, de una compañía de misioneros indios. And founded this island. Y fundaron esta isla de Singapur. And this missionary, his name is Stanford Raffles. Y el nombre de este misionero es Stanford Raffles. And the first thing that he did was to establish a school, a Christian school, Y su primera misión en Singapur era establecer una escuela cristiana. an English school, so that the citizens in Singapore may able to learn English, to read the Bible. Amen. Para que los ciudadanos de Singapur pudieran aprender inglés y leer la Biblia. And that school remains till now. Y esa escuela permanece hasta el día de hoy. And it's the best school in Singapore. Y sigue siendo la mejor escuela en Singapur. And that school has 10 directors. Y esa escuela tiene 10 directores. In the first original committee, 10 directors, and out of the 10 directors, 6 are pastors. El primer comité estaba conformado por 10 directores y 6 de ellos eran pastores. And Singapore was so blessed, right, because of the efforts of all these missionaries. Y la razón por la cual Singapur fue bendecido fue debido a todos los esfuerzos de estos misioneros. Right, they bring democracy to Singapore. Ellos trajeron la democracia a Singapur. Our legal court is British, Seguimos las leyes de Gran Bretaña. and we have the English education, Tenemos una educación en inglés and there are a lot of mission schools. y tenemos muchas escuelas misioneras. And Christianity was introduced to Singapore. Y el cristianismo fue introducido en Singapur. And a lot of people are led to believe the Lord Jesus Christ. Y muchas personas llegaron a conocer al Señor Jesucristo. And chiefly by 2 institutions. One is in the hospital and one is in schools. Principalmente por 2 instituciones, el hospital y las escuelas. Can you imagine that among those who pursue medicine, 90% are Christians. Pueden imaginarse que el 90% de los médicos son cristianos. And you can imagine, right, when people are sick, they're in the hospital, all these nurses and doctors, besides addressing them, their physical problem will be presenting to them the gospel of Jesus Christ. Y es por eso que las personas enfermas en los hospitales tienen la oportunidad de escuchar el Evangelio por boca de los propios doctores y médicos. And another institution is this teaching career. Y la otra institución es la escuela, la educación. 60% are Protestants. El 60% de los profesores son protestantes. And these teachers were actually drawing their students to the church. Y los profesores invitaban a los alumnos a la iglesia. And Christianity grows very, very rapidly. Y por lo tanto el cristianismo creció muy rápidamente. But sadly, about 15 years ago, Pero tristemente hace 15 años we find that this hidden family, they were losing their children. las familias paganas se dieron cuenta que estaban perdiendo a sus hijos. The children are going to the church. Porque sus hijos ahora estaban yendo a las They iglesias were very, very cristianas. desperate to stop it. Y estaban muy desesperados para detener al They complained cristianismo. to the politicians. Y empezaron a quejarse con los Asked políticos. the politicians to stop the spread of Christianity in Singapore. Les pidieron a los políticos que detengan el esparcimiento de los cristianos en Singapur. And sadly, our prime minister then listens to them Y tristemente nuestro primer ministro les hizo and caso. start to introduce laws like anti-conversion laws. Y empezó a introducir leyes anticonversión. And suddenly, teachers in public schools are prohibited from preaching the gospel. Y de repente los profesores fueron prohibidos de predicar el evangelio en las escuelas. And also hospitals. Y pasó lo mismo en los Make hospitales. it very difficult. Fue muy difícil. We can't be like, in Argentina or in Brazil, in Chile, you have open air preaching. A diferencia de la realidad en Chile, en Argentina, en Brasil, donde se puede predicar al aire libre. We can't do that. Pero nosotros no podemos hacerlo allá. And because of all this imposition and all this opposition, suddenly the spread of Christianity has gone down. Y debido a estas disposiciones legales, el cristianismo disminuyó. And this is the problem that we are facing. Y ese es el problema que estamos enfrentando. And but there's a greater problem facing Singapore. Pero hay un problema aún mayor. More than just the outward opposition, even a greater problem is materialism.
El problema más grande que enfrentamos es el materialismo. Singapore is a very rich, prosperous nation. Singapur es una nación muy rica y próspera. In terms of human ratio, it's the second richest country in the world. Es el segundo país más rico del mundo It's very, very prosperous, very ultra modern. y tiene mucha prosperidad y es ultramoderno. And people are very rich. Y las personas son ricas. Their God, their religion is money. Su Dios y su religión es el dinero. And this is the bigger problem. Ese es el problema más grande. Like Christ described in the book of Revelation, the Como el- Laodicean church. Como el Señor describe a la iglesia de la Odisea en You are Apocalipsis. neither hot nor cold. You are lukewarm. No es fría ni caliente, sino And this tibia. is the state of Christianity in Singapore now. Y ese es el estado del cristianismo en Singapur en la actualidad. Although people come to church, they just only come to church, they are not dedicated. A pesar de que la gente viene a la iglesia, simplemente van el domingo, pero no se Their dedican. hearts are not consecrated to Sus Christ, corazones no están consagrados al Señor, but their hearts are consecrated to their work, to their jobs, to their studies. sino que están consagrados a su trabajo, a sus estudios y a la vanidad. And this is a very, very widespread problem. Y ese es un problema muy grande. Sadly, please pray for Singapore. Es triste, pero les It's rogamos very sus hard- oraciones it's por very hard to Singapur. get dedicated believers Es muy difícil encontrar creyentes devotos allá, because the pull of the world is so strong. porque el poder de la nación es muy fuerte. They have everything. Lo tienen todo. Like the word of Christ says, you have everything and you don't feel the need of anything. Como dice la palabra de Dios, tienes todo, pero no sientes la necesidad. Spiritually they Espiritualmente are poor, they are son wretched, pobres, son miserables, but materially they are so filled with abundance. a pesar de que materialmente son muy prósperos. And when we actually goes around other cities, we feel that this is a real danger. Y cuando visitamos diferentes ciudades nos damos cuenta que esto es un gran peligro, Raising many churches in modern cities. porque lo vemos en diferentes ciudades, cómo se están modernizando. Satan is snaring us with the riches of this world. Satanás nos está tentando con las riquezas de este mundo. Sadly, many believers are falling. Y tristemente muchos creyentes están cayendo. And that's the sad state of Christianity at this moment Y in Singapore. ese es el hecho más triste en Singapur. Amén. Amén. Whereas in Malaysia, Malaysia is very unique because although there are many races, Islam is still the predominant religion. La situación en Malasia es triste porque el Islam sigue siendo la religión predominante. And because Islam is a predominant religion, Christians and churches, at least for the past 60 years, have some of them have been persecuted and face opposition by the ruling government. Y debido a que el Islam es la religión predominante, los cristianos han sufrido persecución por muchos años. Last month, 2 months ago in May, for the first time in 60 years, God allowed the ruling party, the prevailing government for the last 60 years, to be changed and taken over by the opposition. First time in Malaysian history. First time in 60 years. Pero hace 15 años, por primera vez en 60 años, ganó el movimiento de oposición en Malasia. The many churches that we have visited in certain parts of North Malaysia have been complaining to us that the government oppress them, did not allow them to put the name of the church banner outside, and did not give them the permit to occupy certain lands which is theirs and all that. Thank God, all these things, the prayers of these churches finally have come to pass, that God has changed the government so that now it is hopefully more democratic than it was before. Y antes de que ocurra este cambio, de que ganara la oposición hace 2 meses, visitábamos iglesias en el norte de Malasia y siempre nos mostraban sus quejas, cómo la persecución avanzaba y cómo el gobierno les ponía muchos obstáculos. Pero gracias a Dios que por su providencia permitió que ganara la oposición y las cosas están cambiando. However, the sad thing about the state of the Christians in the churches today in Malaysia is not unlike what is happening in Singapore. Sin embargo, la realidad de las iglesias en Malasia no se parece a lo que está pasando en Singapur. Because amongst the races in Malaysia, the Chinese are probably the most prosperous and the most economically dominant force in Malaysia. Porque entre las distintas etnias que hay en Malasia, la etnia china es muy próspera económicamente hablando.
and many of them are also in the churches. Y muchos de ellos están en las iglesias. And so you can see that the Laodicean syndrome that is affecting the churches, the Christian churches in Singapore, is also affecting the churches in Malaysia as well. Y tristemente vemos que esta condición de la iglesia de la Odisea también está afectando las iglesias en Singapur, en Malasia, tal como lo está pasando en Singapur. You may be wondering, why am I coming all the way from the other side of the world in Malaysia? Why come to Argentina to see the churches? Are there not churches in Malaysia? Plenty, but they are no interest. They are only interested in money, in education, in the world. But the word of God, maybe poquito. That's all. Tal vez se pregunten, ¿por qué vengo desde Malasia a visitar las iglesias en Argentina? ¿Qué acaso no hay iglesias allá? Ciertamente te digo que sí hay muchas iglesias, pero no les interesa la palabra de Dios. Lo único que piensan es en el dinero, en la educación de sus hijos, en la prosperidad económica, y por tal razón he venido a Latinoamérica. So it's a sad state also, because now also the Muslims are coming, becoming a more and more dominant force in Malaysia, because Malaysia wants to be the model for moderate Islam in the whole world. Y tristemente la situación en Malasia está empeorando porque las iglesias islámicas están atacando cada vez más y tomando más y más poder, porque quieren convertir a Malasia en un país modelo del Islam. So even though a new government has taken over, I do not know what their reaction would be towards the churches and towards the Christians in the country. Y a pesar de que el movimiento de oposición ganó, no estoy seguro de cuál va a ser la realidad de los cristianos en Malasia. But the sad thing is that very few churches, very few Protestant churches today really preach the word of God seriously and properly to their members. Y lo Very few. que es más triste es ver que las iglesias que se hacen llamar cristianas protestantes ya no predican la palabra de Dios y se están apartando cada vez más y más de ella. So please pray for Malaysia. Así que por favor mantengan a Malasia en sus oraciones. Muchas gracias. Gracias. Su ministerio se ha enfocado mucho en India, así que me gustaría que nos cuenten su experiencia en India. Bueno, y en base a eso vamos a ir después a hacer algunas preguntas más. You have told me about the ministry in India, so can you please share with us the testimony of that? Yeah, sure. We are most delighted to do so. Amen. Es nuestro deleite compartir con ustedes nuestra experiencia. Okay, Pastor Phineas and myself have been missionaries to India for about 10 years. El pastor Phineas y yo hemos sido misioneros en India por 10 años. Okay, India is predominantly a Hinduistic society. En India predomina la religión hindú It has been under darkness for a long, long time. y ha estado bajo la oscuridad por mucho tiempo. People there are very, very religious. Las personas son muy devotas y religiosas allá, The God of this world has blinded them. y el Dios de este mundo les ha enceguecido, como dice la Escritura. And they don't even, they prohibit the eating of cows. Hasta prohíben alimentarse con vacas. To them, the life of a cow is more valuable than the life of a human being. Para ellos la vida de una vaca es más preciosa que la vida de un ser humano. It's really a despicable religion. Es una religión despreciable, And they are very, very culturally strong. pero culturalmente son muy fuertes It's very hard to change them. y es difícil cambiarlos. And they are easily offended. And they thought that because India, they always boast that we have 5,000 years of history. Y siempre se jactan de los 5,000 años de historia que tienen, así que por eso se sienten muy ofendidos. And they even boast that Hinduism is the oldest religion in the world. Y ellos incluso llegan a afirmar que el hinduismo es la religión más antigua en el mundo. That's why they are very, very blinded and conceited. Por eso son muy ciegos And it's really very hard to labor among them. y es muy difícil trabajar entre ellos. And despite they were under the British for a long time, there are so many missionaries in the years past trying to evangelize, but very few people responded. Y a pesar de los intentos británicos por evangelizar a India, hay misioneros que aún siguen haciendo eso, pero sus esfuerzos no son significantes. And lately there are a lot of prosperity gospel preachers coming to India. Y el problema es que en la actualidad muchos predicadores del evangelio de la prosperidad están yendo a India. And
miracle healers, faith healers. predicando los milagros, los dones, las These are the sanaciones. message that attracts them. Solo eso les atrae a los indios. Actually, at the end, they want money. They don't want Jesus Christ. Pero al final ellos quieren dinero y no al Señor They Jesucristo. want physical healing, but they don't want Jesus Christ. Quieren una sanación física, pero no al Señor And that Jesucristo. is the state of Christianity in India. Ese es el estado del cristianismo en India. But tonight, we like to tell you a very encouraging news. Pero queremos darles buenas noticias esta noche. That India actually is actually divided into two portions. India está dividida en dos porciones. You have one India typically known as the mainland India. Mainland India. La parte principal de India. ¿ok? That's India. That's a mainland India. But you have a very interesting part. You see the green part there? This is northeast India. Sin embargo, hay una parte muy interesante fuera de la India central On que top es of la Burma. parte que está en el noroeste, On top and beside Burma. Yeah. Just beside China. You know justo the abajo de small China. portion here? This side. How you say? Ok, ¿tenemos el marcador o no? Anybody, any pointer? Just on top of Burma or on top or beside Burma? Oh, no problem, carry on. I would like to tell you a very Yes, good, encouraging good. news. Who has a pointer? Oh, yes. Yeah. Un aplauso para Susana, por favor. Yes, yes. Thank you. Please point. Yeah. Yeah. Yes, please Justo take esa a look. parte de ahí, Take a good Main look. India. esa es la parte central de India. But there is a very interesting part over here. Pero esa es la parte interesante de India. This part is a wonderful story. Y vamos a contarles historias interesantes. Amén. Remember a missionary, a well-known missionary, Baptist missionary, William Carey. ¿Han escuchado del misionero que fue allá, William Carey, In the 19th centuries, en el siglo XIX? he consecrated his life. He came to India. Él consagró su vida a Cristo y vino a la India, In a city here called Calcutta. en la ciudad Calcata. He labors there, and because of him and his fellow missionaries, Y trabajó allá junto con los misioneros que lo acompañaron. they bring the gospel from here. They bring the gospel to this part Y llevaron el evangelio hasta esa parte. and introduce the gospel there. Y fueron los primeros en introducir el evangelio a ese pueblo. And he enjoys big success. Sorry. Enjoy big success. Y tuvieron un éxito muy grande. And there are a lot of Christians in these states. Y hasta el día de hoy vemos muchos cristianos en esa parte de India. And can you imagine? There are two states over here, two states or two provinces have majority Christians. Y dos provincias de ese sector tienen a la mayoría de la población como cristianos. There's one state called Nagaland. They have the biggest Baptist churches in the world. En el estado Nagaland tienen la iglesia In terms of bautista más percentage. grande. Even more than anywhere, even more than North America. Incluso con más miembros que las mega iglesias de Estados Unidos. No exaggeration. No This is fact. exaggeration. Y These no are es una facts. exageración, es verdad. 90% of the people in that state are from Baptist church. El 90% de las personas de ese estado son de iglesias And reformadas another bautistas. state in Mizoram, it's called Mizoram, you have 90% are from the Presbyterian church. Y en el otro lado, en la provincia de Mizoram, el 90% de ellos son presbiterianos. And we are really very thankful to God that God led us to that place. Y agradecemos a Dios considerablemente porque el Señor nos permitió visitar esos lugares. And it came about because we were preaching in the Bible college Y todo empezó porque nos invitaron a predicar en un seminario teológico in central India. en el centro de India. And there are students, seminary students, requesting us. When they heard us preach, they say, "Sir, please bring the gospel to our place." Y esos estudiantes en el seminario nos rogaron que por favor lleváramos el evangelio a su lugar, They a sus cried. provincias. They said, although we are Christian, but we do not have such rich exposition of the word of God. Y con lágrimas en sus ojos nos dijeron, por favor, a pesar de que somos cristianos, aún no podemos entender las verdades de la We want Escritura. our church leaders to hear it. Queremos que nuestros líderes lo escuchen. We want our family to hear it. Queremos que nuestra familia lo They escuche. asked us to go. Y nos rogaron para que vayamos. And we asked them, where are you? Y les- We were preaching here in Bangalore. Nosotros estábamos allá y les preguntamos, ¿dónde se encuentran And they ustedes? tell us this part. Nos dirigieron hacia la parte noroeste. We asked them, how you go?
Y le preguntamos, ¿cómo podemos ir? You must take train. Así que tuvimos que tomar un tren desde ahí All the way. hasta el norte. And we say, how many days? ¿Saben cuántos días nos tomó llegar allá? 3 days. 3 días. 3 days inside the train. 3 days inside the train. 3 días dentro del It's tren. at least 56 hours to 72 hours. De 56 a 72 horas. We say, by God's grace. Pero fuimos por la gracia de Dios. Amén, We amén. like to go there. Y nos encantó haber ido allá. And thank God for opening the door Y agradecemos al Señor porque nos abrió las puertas to bring us here to Kakata and all the way there. para, Do the work of God. para llevarnos a Cacatá a predicar la palabra del Señor. And we really felt so encouraged to be connected to them. Y nos sentimos tan emocionados y animados por conectarnos en comunión con ellos. And to our surprise, in this part there are 7 states. Y para nuestra sorpresa, en esta parte hay 7 estados. There's one small state here. Hay un estado pequeño It's called Tripura. que se llama Tripura. It was supposed to be a Hindu state, Y se suponía que era un estado hindú. but there were so many believers there. Pero encontramos muchos creyentes. And to cut the story short, God, the Spirit of God led us there. Y para no alargar mucho la historia, el Espíritu de Dios nos dirigió allá. And we helped a lot of believers Y ayudamos a muchos to creyentes come back to the scripture. para que volvieran a las Amén. Escrituras. There are a lot of believers. Right? They have about 1,000 over believers. Y encontramos miles y miles de creyentes. Right? Their church are very big. Iglesias enormes. Like in Angolan, you easily, when you go and preach, easily there will be 5,000 or 10,000 souls. Para que entiendan, cuando íbamos a predicar habían alrededor de 5,000 personas reunidas. Right? And, but of all the reception, the best is in Tripura. Pero de toda la recepción, la mejor estaba en Tripura. Right? Surprising. Right? It's the smallest state. A pesar de que es el estado más pequeño, It reminds us like Bethlehem. porque nos recordó a Belén. The smallest of all places, but it's the birthplace of the Lord. Porque a pesar de ser tan pequeña, fue el lugar donde nació el Señor. God's way is not our way. Porque el camino de Dios no es God como el led us nuestro. there to help out these El Tripuricans. Señor nos llevó allá para ayudar a los cristianos. Oh, they love the Lord. They love the word. Y déjenme decirles, hermanos, ellos aman mucho al Señor. Before that, when they have meetings, it's only confined to 1 hour. Antes de que nosotros fuéramos, ellos tenían una reunión bíblica de 1 hora. When we went there to teach them the word of God, Pero cuando nosotros fuimos, do you know the meeting lasted how long? ¿saben cuánto duraban los estudios bíblicos? Anybody? ¿Alguien adivina? 2 to 3 3 hours? No. No. 5 hours? No. Yes, 5 hours. Minimum. Minimum 5 hours. Como mínimo At 5 one go. horas. They will stand here, they will sit there, not move. Ellos se sentaban y escuchaban sin Glued moverse. to the word of God. Estaban pegados a la palabra de Dios, Including children. incluyendo los niños. The children were not run around. There was no cane. There was no rod. The Spirit of God touched them. A pesar de que no había vara de corrección, los niños no estaban moviéndose inquietamente. Estaban sentados debido al Espíritu Santo. And it was changed. Y todo cambió. Loss of reformation. Y vimos cómo se reformaron. And they always desire, please missionary, please come. We want to know further the word of God. Y a partir de ese entonces siempre nos pedían que regresemos a su lugar. And it was so touching. Porque fueron tan I to conmovidos. see generations. Y nosotros fuimos aún más Not conmovidos. 3 generation, 4 generation, great-grandfather to the great-grandson all sitting together. Fuimos muy conmovidos de ver 4 generaciones sentados juntos escuchando la Receiving the palabra. word of God. La palabra de Dios. And sometimes so big, the chapel was not enough. So we went outside. Y a veces la iglesia era tan pequeña por todas las personas que iban que fuimos obligados a salir afuera. Really have open air preaching. Y tuvimos predicación al aire libre. It was very, very touching. No exaggeration. Fue algo muy maravilloso y no exageramos, es la verdad. And we are not using miracles, healing, prosperity gospel, nothing. Y el Señor hizo esto a pesar de que nosotros no llevamos el evangelio de la prosperidad ni los milagros. Purely preaching of the word of God. Solo predicamos la palabra de Cristo. See, souls were touched. They were attracted. They feel that the word of God is sweeter than honey and the honey. Y Amen. sus almas fueron tan movidas que ellos mismos pudieron percibir que la palabra de Dios es más dulce que la miel. And we wonder why God blessed this tribe so much. Y nos preguntamos por qué Dios bendijo esta tribu en sobremanera. And all is because of one old man there. Todo se debe a un hombre adulto allá. He
was formerly a Hindu teacher, religious teacher. Este viejito en un principio era un maestro hindú, But he read the Bible. pero cuando él leyó la Biblia, And that Bible is translated by William Carey. la Biblia traducida por William Carey, God bless him. el Señor bendijo su vida, Changed his heart. cambió su corazón And he influenced his people. y él influenció a todo su pueblo. It's wonderful. Fue So maravilloso. we thank God. Y agradecemos a Dios. As we went there, we give thanks to God. Cuando fuimos allá no podíamos hacer otra cosa que agradecer a Dios Sacrifice for the vision, for the love of William Carey. por el Amen. sacrificio, la visión y el trabajo de William Carey And all his faithful missionaries. y todos sus misioneros fieles al Señor. They sowed the seed, and we are there to reap it. Ellos pusieron la semilla y nosotros fuimos a cosechar lo que ellos ya sembraron. And we can rejoice together. Y podemos regocijarnos juntos. Beautiful, beautiful story. Real Una historia real y No muy fiction. maravillosa. 100% real. No es ficción, 100% Because real. This is the work of Christ. Porque esta es la obra de Cristo. And it's hidden here. Hidden here. Y todo esto está oculto en este lugar de la India. God preserved them El Señor los preserva from the molestation of the world. de las molestias de este mundo. It's wonderful to see them. Y es maravilloso If you love conocer the a esos Lord, you cristianos. will see them. Si es que alguna vez quisieran, You pueden will ir a la rejoice. India, visítenlos. Van a regocijarse. And thank God for that. Gracias a Dios por eso. Christ bless all the faithful labors. The past years of these faithful labors of the servants of God. Porque el Señor Jesucristo ha bendecido el trabajo de sus siervos fieles. They give their life to God and it's not wasted. Ellos dieron sus vidas por Dios y no fue en vano. And even after 200 years, Y después de 200 años, almost 300 years, God blessed their life el Señor ha bendecido a esa tierra and preserved their fruits. y ha preservado los And we are frutos. there to behold. Y le agradecemos que nos permitió estar Give ahí. glory to God and this day can testify to you. Y hablamos de esto para la gloria de Dios y los testificamos con gusto para ustedes. That's our encouraging work in India. Ese es el trabajo que nos animó en la India. Christ's people, Christ's kingdom is there. El reino de Cristo está allá. Amen. Amen. Glory to God. Gloria a Dios por Jesucristo, por el Evangelio, por su palabra. Amén, ¿verdad? Que es tan real en cualquier cultura, en cualquier parte del mundo. Sé que su corazón está cerca de China, también su ministerio. ¿Qué nos pueden contar de la iglesia subterránea en China? We also know that you have been in China. So what can you tell us about China and the underground church? Okay, brothers and sisters, China is another encouraging story. Hermanos y hermanas, la historia de China es también asombrosa. Yeah, Sorry, brothers and sisters. If we are going to tell you everything, tonight you no need to go home. Así que no se preocupen que tenemos muchas horas, no pueden irse a casa aún. Because there are so many interesting stories, you wouldn't even want to go to the toilet. Y hay tantas historias buenas que ni siquiera van a querer ir al baño. So we do not know where to. Once we start sharing with you this story, I'm afraid we do not know where to stop. Así que una vez que comenzamos a contarles esta historia, tememos que no sabemos en qué momento vamos a acabar. So, are you sure you want us to share Así with you? que, ¿están seguros que quieren escucharlo? Amén. Amen. They are sure. That's evidence you love the Lord. Esa es Amen. una muestra de cómo aman al Señor. Okay, all of us know that China is a communistic country. Todos sabemos que China es un país comunista. They have under communism for at least 50 years. Han estado bajo el gobierno comunista por al menos They 50 are años. they are really ideologies. Y son muy idealistas. And they feel that religion is a threat to their ideology. Y ellos perciben a la religión political como una ideologies. amenaza para su ideología. That's why there have been long years of persecution. Y por esta razón han habido muchos años de In persecución. China, there are two kinds of churches. En China hay dos tipos de iglesias. One is called a state church. La They call una- it the three-cell church. Un tipo de iglesia se llama la iglesia estatal. These are the church that the government approve you to attend. Ese es el tipo de iglesia que el gobierno aprueba a los ciudadanos para que But visiten. they are controlled directly by the politics. Sin embargo, son controladas directamente por los And they políticos preach what the political leader wants them to preach. y predican solo lo que los políticos les ordenan predicar. And if you go to this church, you are compromising. Si ustedes van a estas iglesias, comprometen su fe. Thank God for many genuine believers. Pero agradezcamos a Dios por los creyentes genuinos They refuse to attend this church. que se rehúsan ir a estas iglesias. So they form their own groups.
Así que formaron sus propios grupos. So that the terminology comes about, we call it underground church. Y hablando en un sentido técnico, se llama la iglesia bajo tierra. It's like going back to the early days. Como en los días antiguos de la iglesia, When churches were persecuted, Cuando they had las- to hide in caves, in catacombs. cuando la iglesia era perseguida y se escondían en catacumbas y en cuevas. And the Chinese churches had this experience. Y la iglesia en China es algo And similar. many pastors were being caught, Y muchos pastores fueron atrapados, put to prison, fueron a la cárcel. okay? And a lot of believers suffered. Y muchos creyentes sufrieron. But thank God for their faithfulness. Pero a pesar de eso, vemos la fidelidad de Okay? That ellos. God preserved them, and surprisingly, they were spreading and multiplying. Porque sorprendentemente el Señor los preservó y a pesar de que fueron atrapados, seguían multiplicándose. But about 5 years ago, Pero hace 5 años, the government somehow changed. el gobierno cambió The politicians have other agendas. y los políticos tenían otras agendas. So has been kind to the churches. Sorry. Have been kind to the churches Y a pesar de que fueron amables con las iglesias, and gave them liberty. les dieron libertad. So that now there's no more underground church. Now Pero- they give them liberty to be house churches. Así que ahora ya no existe la iglesia bajo tierra, sino que tienen la libertad de reunirse en sus casas. That means churches meet in the houses. Pero solo Believer pueden house. reunirse en sus casas. As long as you meet in the believer houses, the government will not disturb you. Porque solo así el gobierno no va a molestarte. But they don't want you to be big. Sin embargo, no quieren que las iglesias sean grandes, Just contain within the house. solo que se mantengan en casas. And secondly, they prohibit foreign missionaries and preachers. Y el segundo problema es que el gobierno prohíbe misioneros extranjeros. And they are very, very strict on that. Son muy estrictos al respecto. And a lot of preachers were openly banned from going there. Y muchos predicadores fueron prohibidos su entrada a ese So lugar. a lot of famous preachers could not go to China. Y por eso es que muchos predicadores famosos no pueden ir más a China. So what they did is that they meet them in Hong Kong. Así que lo que hacen es, se encuentran con ellos en Hong They don't Kong, go into China pero no pueden ir a China, because of this government prohibition. debido a la prohibición del gobierno. But thank God that we are Chinese. Pero agradecemos a Dios que nosotros tenemos etnia china, We are not Chinese. a pesar de que no nacimos en China. We are Chinese from Singapore. Somos chinos que viven en Singapur. Pastor Finance, myself, have not gone to China. El pastor Fines y yo no vamos a China, But we have other missionary companions, pero tenemos misioneros que sí visitan China, especially 2 of them. especialmente 2, They are very good. que son muy buenos. And thank God that we concentrate on India, they concentrate on China. El Señor ha permitido que nosotros 2 nos concentremos en India, pero estos otros 2 en China. And they went to China Y cuando fueron a China, and they meet a lot of house churches leaders. conocieron a muchos líderes en las iglesias Secretly. de casas, Yes, secretly. secretamente. And they joined them. Y se juntaron con ellos. And the leader trusts them. The leader allowed them to preach and teach. Y los líderes les permitieron predicar. But from time to time, the government officers and spies will come and check. Sin embargo, de tiempo en tiempo, los espías del gobierno entraban a las casas. It's still quite dangerous. Aún así era So peligroso. our missionary will be preaching and teaching, but when the spy come, they will sit down. Así que And suddenly another brother will come out. los misioneros predicaban hasta que el espía entraba y se sentaban y otro hermano se ponía a predicar. But thank God because outwardly we look like Chinese. Pero agradecemos a Dios que tenemos apariencia china. So we have the liberty to influence them. Así que tenemos la libertad de poder escabullirnos entre And now the ellos. better part. We discovered that the Chinese are very, very hungry to know the word of God. Y descubrimos asombrosamente que los chinos son muy hambrientos por la palabra de Dios. They are very, very serious. Y son muy serios. We have never seen such dedicated believers as before. Nunca he visto una fe tan dedicada y devota como ellos. Already we say in India is fantastic. Ya les mencionamos que en India la fe de los creyentes es fantástica, But the Chinese believers is even higher level. pero la fe de los hermanos chinos es aún más fantástica. They are very, very hungry and thirsty. Están muy hambrientos y sedientos por la palabra. They would like the missionaries to have Bible conference. Siempre quieren que los misioneros hagan conferencias bíblicas. And the Bible conference will every time about 3 to 5 days. Y las conferencias duran alrededor de 3 a 5 días. And all these church leaders will come. Y todos los líderes de las iglesias vienen a las conferencias And they stay in one place. y se quedan en un lugar There reunidos. no distraction. The Y- cell phone they give up. Y para no tener distracciones, dejan sus teléfonos a un lado. Not forced, but they volunteer.
We don't want any distraction. porque ellos no quieren We ningún want tipo de to distracción. focus on the word of God. Solo quieren concentrarse en la palabra de Dios. And every day, 5 sessions of preaching. Y cada día existen 5 sesiones de Learning predicaciones. the word of God. Y ellos siguen aprendiendo y absorbiendo la palabra de Dios. 5 days. 5 días. And after that, they were dismissed. Y después de eso regresan a sus tierras. And they love such conference. Y aman las conferencias. And because we are trained by Mr. Elijah. Y debido a que nosotros aprendimos de nuestro pastor His full Elías, name Mr. Elijah Thomas Chacko. And from time to time, he conduct preaching in Malaysia. en muchas ocasiones él predica y hace conferencias en So Malasia. these Chinese leaders want to hear more. Así que como estos líderes chinos no estaban satisfechos, quisieron oír más. So out of their own initiative, they say, you have international conference in Malaysia. We want to hear your pastor. Can we come? Así que escucharon que íbamos a tener una conferencia internacional en Malasia y dijeron, queremos escuchar a tu pastor. These Chinese Christians, when they heard our missionaries preaching, they say, where do you learn all this? Where do you learn all this doctrine, all these beautiful teachings of the Bible from? Our missionaries told them, we learned it from our presiding pastor. They say, huh? Wow, so good. If we hearing you already is so good, what for we hear you? We must well go and hear your presiding pastor directly, personally. And so they decided to come down to Malaysia to join the And this conference. group of believers, where's the lighter? Here. Here is China. Big China. Wait, can you give me a moment to... And the believers all the leaders are scattered all over here. Brother, can you give me a minute to interpret? Yes, please. Lo que dijo el hermano Phineas es que cuando escucharon a los misioneros, No estamos experimentando don de lenguas en este momento. sí, no es don de lenguas. Pero cuando los hermanos chinos escucharon a los misioneros, quedaron tan sorprendidos por la doctrina que les preguntaron, ¿dónde aprendieron todo esto? Y los misioneros les dijeron, aprendimos de nuestro pastor Elías. Así que ellos dijeron esto, ok, si es que su predicación ya de por sí es muy buena, queremos escucharlo directamente de su pastor. Así que vamos a ir a esas conferencias. Yeah, you see? And these Chinese have also included Mongolians. Y esos chinos también llevaron a personas de Mongolia, Right? And they're all here, scattered all these major cities. esparcidos por todas estas ciudades. And they will come all the way Y vinieron desde allá hasta aquí, Malaysia. hasta Malasia. This is Malaysia. Recorrieron muchos kilómetros. Yes, Mongolia is here. Sí, A bit Yes. north, a bit more north, up. And it's a mixture of Mongolians and Chinese. en ese sector encontramos una mezcla entre mongoles y chinos. We have this Reform Conference 6 years. Y hemos tenido estas conferencias reformadas por 6 años. First year, our missionary were very careful. El primer año, nuestros misioneros fueron cuidadosos y trajeron a pocas personas. They screened. And they say only 6 approved. Solo permitieron 6 personas. The rest wait. Los otros esperen. And 6 of them came down 6 vinieron desde allá to Malaysia hasta, for Bible conference. hasta Malasia para la conferencia bíblica. Then after that, when these 6 of them were so convinced, Pero fueron tan movidos y convencidos los 6 they chinos went back, they spread. que cuando fueron otra vez a su tierra, esparcieron la second doctrina. year? Al segundo año, 16 of them. vinieron 16 hermanos chinos. Third year, Al tercer año, 33. 33. Fourth year, Al cuarto año, 66. 66. Fifth year, Y al quinto año, 133. 133. And this year is the 6th year. Y este año es el sexto. More than about 200 of them came. Y van a ir 200 personas. And that had to be carefully screened. Actually, a lot of them like to come. A lot more would like to come. De hecho, hay más personas que quisieran asistir, pero solo se pueden ese número de personas por And el your momento. brothers and sisters, it's very encouraging. They are not sponsored. Y hermanos, esto es algo maravilloso. Y ellos no tienen ningún tipo de patrocinio para ir a la They come with conferencia. their own money. Ellos pagan sus propias cuentas And para not ir. every one of them is rich. Porque no todos ellos tienen mucho dinero. Some of them borrowed money Algunos de ellos se endeudan to buy the air flight. para comprar los tickets de avión. Loan from the bank. And we are told that they work 1 year to pay back. Y escuchamos que algunos hermanos se endeudaban 1 año de trabajo solo para poder ir a la conferencia. But they say, this is worth. They come all the way at their own initiative. Ellos vienen desde tan lejos por su propia iniciativa. And when they come to Malaysia and Singapore, Y cuando llegan a Malasia y Singapur,
They're not interested in shopping. no les interesa el shopping, They don't come as a tourist. no les interesa el turismo. They come to learn the word of God. Lo único que les interesa es aprender la palabra de Dios, No distraction. sin distracciones. And from morning they learn till the evening. Y desde la mañana hasta la noche están escuchando At la palabra. midnight, we visit them and say, "How are you, brothers?" Y casi a la medianoche nos acercamos y les preguntamos cómo se sienten. They will ask us questions. Y nos preguntan distintas cuestiones. Sometimes we slept about 3 p.m. A veces, 3 a.m., you know. a veces dormimos a las 3 de la madrugada We just marvel at their stamina. porque estamos tan asombrados que no se cansan de They escuchar have la such palabra. hunger for the word of God. Tienen una hambre inmensa por la palabra de Dios. They are like what Christ said, they take the kingdom of God by violence. Son como lo que el Señor mencionó, aquellas personas que toman el reino de Dios por violencia. And they just not just learning and everything goes away. No. Y- They learn it, they go back to the Chinese churches, they implement. Lo que ellos escuchan no entra por un oído y sale por el otro, sino que se aferran a la enseñanza, regresan a sus lugares y lo predican y comparten con los demás hermanos. And there's a lot of change in their family, in their church life. Y hay muchas iglesias compuestas por grandes familias. Right? It's wonderful. Es maravilloso. When we look at their zeal, their love for the Lord, Cuando miramos su celo y amor por el Señor, it also put us to shame. nosotros nos sentimos avergonzados. Right? We feel so ashamed. Nos sentimos muy avergonzados. Right? Our love for Christ is lukewarm. Porque nuestro amor por Cristo no es tan pequeño. But here comes a group of believers, they are really very single for the Lord. Sin embargo, vemos este grupo de creyentes de China que aman demasiado al Señor. This is what first love is. De esto se trata el primer Their amor. First love with Christ. El primer amor con Cristo. Right? And it's so wonderful to see them. Y es demasiado maravilloso poder Even though we are percibirlo. Chinese, A pesar de que nosotros somos de China, we are not like them. nosotros no somos como ellos. And there's a reason why they are like that. Y esa es la razón por la cual, hay una razón por la cual ellos son así. Yeah. And I think it's a follow-up question. Maybe I answer it. Why Chinese are special? La pregunta es, ¿por qué estos hermanos de China son tan especiales? It is one of the reasons that Mr. Elijah discerned is this, Y lo que nuestro pastor Elías discernió es esto, that it's because of persecution. que se debe a la persecución que enfrentaron. Because they are under persecution for a long, long time. Debido a que han pasado muchos años en persecución. Persecution never destroyed their faith, Pero la persecución nunca destruyó su fe. but purified their faith. Al contrario, la purificó. That's why they are a persecuted church. Y por eso son la iglesia perseguida de China. That's why they really profess sincerely. Y ellos profesan una fe demasiado sincera. Brothers and sisters, even though the Chinese government may have toned down in their attacks against Christianity and Christians, these Chinese Christians, they know every time they come for a meeting, it might be their last meeting. Queridos hermanos High y hermanas, possibility. debido a la persecución intensa del gobierno, estos hermanos están conscientes que cada vez que se reúnen a estudiar la palabra de Dios puede ser la última vez que lo hagan en sus vidas. And their leaders are prepared to go into jail. Y los líderes están preparados y dispuestos a ir a la cárcel. And some of them have gone in and out of jail for so many times. Y algunos de ellos ya han entrado y salido de la cárcel muchas veces. So for them, coming to the place of worship is very special, and they know that it may not last. Y para ellos están conscientes de que venir al lugar de la adoración es algo peligroso que pudiera costarles las vidas. So when they came over to Malaysia for our Christian Bible conference, they were so happy that we could sing to the top of the voice. Because in China, you got to sing softly, you cannot sing loud. Y cuando vinieron a las conferencias en Malasia estaban tan felices de ver que podían cantar libremente al Señor, porque en China deben cantar muy despacio. Because they are afraid of informers, people who will spy. Tienen miedo de los espías que pueden informar al gobierno. And even one of their leaders whom I met, he told me this: every house church today in China would have at least one spy for the government. Y tristemente aprendí esto de un hermano, que por lo menos cada iglesia en China tiene un espía del gobierno. And you do not know who is the Y spy. nunca sabes quién es el espía. This spy will stay in the church, become one of the members, pretend to become one of the members, but will pass information to the Communist Party people of what is happening in the church. Este espía va a estar infiltrado pretendiendo ser un creyente, pero en secreto está proveyendo de información al gobierno. So you see, they have no liberty. We all enjoy the liberty. Unlike them, they know that their liberty is limited. Así que démonos cuenta, hermanos, que ellos no tienen libertad.
pero al contrario nosotros sí la gozamos. But they treat the Word of God, they treat the teachings of the Bible, they treat the things of God very, very precious. Sin embargo, a pesar de que carecen de libertad, atesoran la Biblia y la palabra de Dios y especialmente al Señor con mucha Yes. seriedad. Truly, like what Job said, when I'm tried, I shall come forth as gold. Como, sorry, say it again. Job said, huh? Job, oh. When I'm tried by fire of God's trial, I shall come forth as gold. Como dice la Escritura, en la prueba del fuego terminaremos como oro. So, if you have a chance to meet them, wow, I tell you, it's an experience of a lifetime. Así que hermanos, si alguna vez tuvieran la experiencia de conocer a estos hermanos, les very aseguro que wonderful. sería maravilloso. Heartening to meet them. It's a privilege to meet them. Es un privilegio conocerlos. It's an irony. We are from democratic countries. Y es una ironía porque nosotros venimos de países demócratas. The freedom to believe, freedom to practice our religious conviction. Tenemos libertad para practicar y para practicar nuestra fe y nuestras convicciones It's a blessing of religiosas. God. Es una bendición de Dios, But sadly, it softens us. pero tristemente ha hecho que nos But pongamos these muy believers are suaves. under persecution. Sin embargo, estos creyentes tienen persecución Persecution did not destroy them. y la persecución no los destruyó, It purifies them. al contrario, les purificó. And that's the wisdom of God. Esa es la sabiduría de That's why we Dios look up to them. y por eso es que vamos a visitarles. Pastor Phineas said that they go to prison often. El pastor Phineas mencionó cómo van a prisión muy a menudo, Brothers, sisters, the prison in China is not the prison in Argentina. pero queridos hermanos, la prisión en China no es como en There's Argentina. no human rights there. No hay derechos humanos allá, That is really prison, torturous. sino que al contrario es una realidad But tormentosa. prison in Argentina is like a hotel. Pero la prisión en Argentina es como un hotel. Right? You live better. You Ustedes are even paid. We are heard. nos enteramos que tienen una vida buena y hasta incluso reciben salario. Right? You are even paid. Right? And your wife is paid. Your children will be supported. Hasta sus esposas reciben dinero, sus hijos igual. You are not tortured. No son You are torturados. pampered in the prison. Al contrario, son tratados como reyes. The prison warden may be risk of going inside prison. It's Parece, a surprising thing that a lot of policemen end up in prison. de hecho, los policías pueden terminar en prisión si ponen un dedo encima de los prisioneros. A veces la policía termina en prisión. That's why prison here is not scary. Por eso es que la realidad de acá no es miedosa. But not in China. Sin embargo, en China es aterrador, It's very, very frightening. demasiado aterrador. You are really very bullied. You are sent to hard labors. Reciben abusos, muchos tormentos, Yeah, it's really concentration camp. campos de The concentración. condition of the prison is terrible. La condición en la prisión allá es terrible. And you go there, you really suffer. Si es que tú vas a la prisión allá, sufres mucho. Human right cannot apply there Los derechos No humanos no se protest. aplican allá because it's communist. porque son gobernados por el comunismo. Right? And these believers really suffer for Christ. Y esos creyentes verdaderamente sufren por el Señor Right? And they are not fearing man y no tienen miedo because they fear God more than you. porque ellos Amén. temen más a Dios que a los hombres. And thank God, right? This is the work of God. Y agradezcamos al Señor porque es su We are obra. not boasting any race or any nation. No estamos jactando a una nación en But específico. we are giving glory to the grace Al of contrario, God. estamos Amen. dando gloria a la gracia de The Dios. grace of God is with them, and the grace of God shines through them. Porque la gracia de Dios está con ellos y brilla a través And de I hope ellos. that all you be inspired. Y esperamos que todos ustedes sean inspirados. Oh Lord, help me to come back to my first love. Oh Señor, permítenos volver a nuestro primer amor. Increase my love for Christ. Aumenta mi amor por Increase my love for the Cristo. word of God. Aumenta mi amor por la palabra de Dios And make my faith strong. para que mi fe sea más fuerte. Yeah, God help us. Que el Señor nos ayude. Thank you for the privilege to share these things to the Gracias glory of por, God. Amen. gracias por darnos el privilegio de compartir estas cosas con Sorry we ustedes. take so long. Y perdón por demorarnos But I tanto, hope that is edifying. pero esperamos que haya sido edificante. Thank you. Gracias.